Ujú. Perfecto, gracias. Gracias. Bueno, en unos 2 minutitos empezamos, ¿vale? Perfecto. Ahora ponemos en marcha la transmisión en Facebook. Bueno, ya estamos ahí. Muy bien. Bueno, entonces otra vez, hola a todo el mundo y bienvenidos a la primera conferencia de la escuela que se sitúa en Argentina, en Buenos Aires. Y recuérdame por favor, Gabriel, ¿dónde más? En Barcelona, ¿sí? Estamos en Barcelona, Bueno, en en Buenos Aires y en Madrid. Madrid. Sí, gracias. Bueno, hoy hablamos sobre el boxeo, ¿sí? En América Latina, sobre qué es. Y antes de que empecemos, quisiera invitar a todo el mundo a otros eventos del Centro Cultural Iberoamericano. Nuestro centro se dedica a los países hispanohablantes y de habla portuguesa. Cada mes hacemos para vosotros un programa cultural muy lleno de eventos como clases abiertas, conferencias, clubes de conversación, encuentros con diferentes profesionales en diferentes áreas, etcétera, etcétera. Bueno, todo es gratis, todo sirve para diferentes niveles. Hacemos algo en ruso, otro en español y en portugués. Además, tenemos una colección bastante grande ya de libros, aproximadamente 4.000 de libros en español, portugués, catalán, gallego, ruso, y la mayoría de ellos se puede llevar a casa. Si no estáis en Moscú, podéis entrar en el web sitio de la Biblioteca de Literatura Extranjera, donde situamos, donde se sitúa nuestro centro. Un momentito, ahora lo escribo en chat, aquí está. Bueno, y desde aquí es posible leer algunos libros en una versión digital, así que bienvenidos. Bueno, y ahora con mucho gusto doy la palabra al profesor de hoy, Gabriel Aragona. Bueno, muchas gracias, Julia. Bueno, buenos días a todos y buenas noches, creo, en Rusia. Yo estoy en Buenos Aires, en Argentina. Como dijo Julia, mi nombre es Gabriel. Yo soy profesor de castellano, de literatura, de latín, y ya desde hace unos años me dedico a la enseñanza del español como lengua extranjera. Es decir, enseño el español a extranjeros aquí en Buenos Aires, normalmente en forma presencial, en la escuela, en Spanish, Buenos Aires, en donde soy el director académico, y actualmente, por el problema este de la pandemia, estamos dando clases en forma virtual, ¿sí? De esta manera, como vamos a hacer la charla hoy, normalmente tenemos las clases virtuales por Zoom. Así que bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar en esta charla. Es mi primera vez en el centro, así que bueno, los saludo a todos y vamos a empezar con este tema que es una de las particularidades del español en América. Y uno de los temas que normalmente más me consultan o más nos consultan sobre el español de América, que es el voceo, ¿sí? Especialmente, y quiero hacer esta introducción, porque en la mayoría de los países, por ejemplo, de no habla hispana, en Europa o en Rusia mismo, se utilizan muchos de los libros en general de España. Entonces se ve como una particularidad eh, esta característica, que es el voceo, esta característica del español de América. Entonces hay como un poco de mito eh, en cuanto a de dónde sale, por qué se vocea, de dónde sale este pronombre y cuál es un poquitito el origen. Así que bueno, vamos a trabajar sobre eso. Em, Vamos a empezar con un mapa del español en el mundo, ¿sí? Como pueden ver, son muchos los países que tienen el español como lengua oficial, son 21 países, si tenemos en cuenta que España en Europa y Guinea Ecuatorial, un pequeño país en África, el resto de los países están en América, ¿sí? 19 países más, en donde el español es una lengua oficial, ¿no? Hay muchos otros países en donde también se habla español y hay muchos hispanohablantes,
como ya saben, por ejemplo, en Estados Unidos, pero acá están solamente los países en donde el español es lengua oficial. ¿Qué es exactamente vocear? ¿Qué es el voceo? Si ustedes van al diccionario de la Academia Española, van a encontrar que hay dos voceos, pero en términos generales, el voceo es el empleo, ¿sí? El uso de una forma pronominal diferente de la que normalmente se usa en el español de España, que es el tú, o en otros lugares, por la forma pronominal vos, ¿sí? Para dirigirse a una persona, a un interlocutor, segunda persona del singular, ¿sí? Y esto trae aparejado y trae también como complemento, como paquete, en algunos casos, en algunos no, el cambio en las conjugaciones verbales, ¿sí? Que acompañan a este pronombre vos. Como les decía antes, si ustedes van al diccionario van a encontrar que voceo, existen dos acepciones en el diccionario. Hay una que no la vamos a tocar para nada porque es una que entró en desuso, es una forma arcaica, muy vieja, que era referirse al vos para la segunda persona del plural o la del singular, ¿sí? Con la forma verbal arcaica, antigua, que utilizaba este pronombre, ¿sí? Vos sois, por ejemplo, para referirse con pleitesía, con mucha formalidad, mucho respeto, eh, ¿sí? A una persona de un mayor rango o nivel social. Esa forma no la vamos a trabajar porque es algo que cayó en desuso, es una forma arcaica. Vamos a referirnos al voceo dialectal americano, ¿sí? Es el voceo que ustedes escuchan normalmente en América, o el que pueden darse cuenta que uso yo, ¿sí? En esta misma charla. Eh, y este voceo es el propio de estas variedades regionales del español en América, ¿sí? Básicamente muestra acercamiento y familiaridad, es decir, lo opuesto a lo que mostraba el vos que hablaba antes, el vos arcaico, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la listita de pronombres, en donde en segunda persona del singular vamos a usar el vos y no el tú. Y vamos a hacer dos grandes diferenciaciones. Ya vamos a empezar entonces con voceo pronominal y voceo verbal. Tengan en cuenta esto, ahora lo vamos a analizar un poquito mejor, pero tengan en cuenta entonces que existe, cuando nos referimos a este voceo dialectal americano, podemos referirnos al voceo verbal, ¿sí? O al voceo pronominal. Esto es muy simple, el voceo pronominal es el uso de vos en lugar de tú, ¿sí? El uso del pronombre vos y no el pronombre tú. Y llamamos voceo verbal al cambio en las formas, en la flexión verbal del verbo que acompaña a ese pronombre. ¿Por qué hago esta salvación, esta salvedad? Porque en realidad ahora vamos a ver que en toda América no es igual. Como saben, América es muy extensa, ¿sí? Vamos a ver ahora un mapa. Entonces hay muchos países en los que el español de América tiene estas características diferenciadas del español de España. Entonces vamos a ver que en algunos lugares vamos a tener un voceo pronominal, en algunos lugares un voceo verbal y en algunos lugares una combinación de ambos, ¿sí? Como pueden ver en este mapa, acá tienen todos los países hispanohablantes, ¿sí? Y los colores refieren, por ejemplo, a algo que es un matiz social, que tiene que ver con las clases sociales. Ahora vamos a ver en qué países se vocea y en qué países se tutea, ¿sí? Y en qué países se ustedea, es decir, hay tres pronombres, vos, usted y tú, ¿sí? Que coexisten en muchos lugares, pero me interesa que vean este mapa básicamente para poder reconocer que, por ejemplo, tres países como Argentina, Uruguay y Paraguay, pueden ver aquí, están en verde oscuro, son países en donde el vos forma parte de la norma culta, es decir, no hay diferenciación en las clases sociales, ¿sí? Acá no hay diferencia entre una clase social o socioeconómica más alta o inferior, ¿sí? Todos vocean. Sin embargo, en algunos otros países de hispanohablantes, pueden ver aquí, por ejemplo, en Perú, en Ecuador, especialmente en Centroamérica, coexisten estas formas de voceo o de tuteo, y sí son marcas de estrato social, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se manejan. En cuanto a las regiones, lo que les decía recién, como pueden ver,
2/3 partes de Hispanoamérica, aunque en diferente grado, se vocea. ¿Sí? Es mucha cantidad de gente, es mucha cantidad, muchas regiones son. Y como les dije antes, estos 3 países, Argentina, Paraguay y Uruguay, la forma de voceo está aceptada en todas las clases sociales, ¿sí? Está aceptado como registro culto. Sin embargo, también en otros países como Costa Rica, Bolivia, Chile, Perú, ahí tienen una lista larga de otros países en donde el vos se extiende también, aunque comparte, ¿sí?, el paradigma con el pronombre tú. Un punto en particular que me gustaba destacar es que en Argentina, en 1982, la Academia Argentina de Letras reconoce el voceo como legítimo, es decir, como parte de la norma culta, ¿sí? Esto lo pueden encontrar en el Diccionario Panhispánico de Dudas, ¿sí?, que es un diccionario muy, muy útil para poder chequear, digamos, usos del español en diferentes lugares. Como saben, hay academias de letras en cada país, ¿sí?, que dependen de la Real Academia Española, y la Academia Argentina de Letras reconoce como forma culta al voceo. Bueno, acá ya tenemos, vamos a la práctica, ¿sí? Vamos a ver cómo se usa esto. Acá les contaba un poquito del voceo pronominal y el voceo verbal. Para poder verificar esto, yo acá puse un ejemplo en donde hay un diálogo de estas dos mujeres, en donde una utiliza el tuteo, ¿sí? ¿Cómo estás tú? Y la segunda, la otra mujer le responde muy bien, y vos. Es decir, eh, acá se puede ver cómo comparten, ¿sí? Cómo cómo pueden interactuar dos personas, quizás una tutea y la otra vocea, y sin embargo se pueden entender, ¿sí? Es solamente el cambio del pronombre. Sin embargo, como les dije antes, hay un voceo verbal en donde se cambian las formas, que ahora vamos a ver de qué manera. Ahora primero vamos a analizar un poquitito el origen, ¿sí?, del pronombre vos. Todo esto se remonta al Imperio Romano. Hago esta primera introducción porque mucha gente, especialmente estudiantes que tuve, y que habían estudiado con libros de España o habían estudiado en España y no conocían este fenómeno del vos, pensaban que era no solamente de América, sino de Argentina, o muy particularmente del español rioplatense. Como saben, el español rioplatense es una variedad dialectal que se habla en el sur de América, especialmente en Buenos Aires, en el área de Buenos Aires y Uruguay, ¿sí? O sea, cerca del Río de la Plata, que se extendió a todo Uruguay, no solamente a Montevideo, y se extendió a casi toda la Argentina, no solamente a Buenos Aires. Pero bueno, el voceo no es solamente una característica del español rioplatense o de esta variedad dialectal. Y a diferencia de lo que muchos creían, no viene del italiano, no viene de algunas voces o lenguas amerindias, sino que viene del latín. Como muchos de ustedes saben, el español, igual que el francés, el italiano, el portugués, el rumano, el catalán y otras lenguas, se llaman lenguas romances, es decir, vienen del latín, ¿verdad? Y heredan, digamos, la posición lingüística de muchas de sus palabras y su gramática. El vos, o vos, en latín, era el pronombre de segunda persona del plural, ¿sí?, originalmente. Acá en el mapa podemos ver el Imperio Romano en su máximo esplendor, ¿no?, cerca del siglo I a.C. Pero bueno, los cambios empiezan a surgir, como en todas las lenguas vivas hay modificaciones, hay cambios lingüísticos, y en el siglo IV, bueno, el Imperio Romano obviamente empieza a cambiar, ¿no?, empieza a decaer. Como ustedes saben, en el siglo IV se divide el Imperio Romano en dos, en Occidente y Oriente, y hay dos emperadores. La forma de tratamiento que empezó a haber del emperador hacia el pueblo, ¿sí?, cómo se refería a la gente, o cómo se refería a él a sí mismo, era con el pronombre nos, ¿sí? Utilizaba la forma nos para referirse a él, o tal vez a él y al otro emperador, ¿sí?, al emperador que estaba digamos, el de Occidente y el de Oriente. Este tratamiento de nos que usaba el emperador fue seguido por un tratamiento de vos, un valor reverencial que tenía o que hacía la gente al referirse al emperador o a los emperadores, ¿sí? Entonces, este pronombre, vos o vos, en el Imperio Romano en el siglo IV,
donde todavía se usaba el latín, tiene una forma y tiene un valor reverencial para referirse al emperador. Esto va cambiando, ¿sí? Obviamente, y ya entrando en la Edad Media podemos ver, bueno, ya podemos ver los primeros textos, ¿no? En español, en algunos textos literarios, también en actas judiciales, podemos ver el cambio del latín al español, ¿sí? En los primeros textos, y acá podemos chequear, podemos ver que el voceo tiene un tratamiento de reverencia, ¿sí? De cortesía, de exceso de formalidad, ¿sí? Entonces, nos encontramos en la Edad Media, a lo largo de toda la Edad Media, con eh, dos tratamientos personales, o sea, para la segunda persona. Un tratamiento directo, como existen en casi todas las lenguas, un tratamiento para la familiaridad, para la amistad, ¿sí? Para el trato entre iguales, que se usó el pronombre tú, y un tratamiento reverencial, de cortesía, de máxima formalidad, ¿sí? Que se usaba para emperadores en un primer momento, para reyes, para nobles, o que usó el clero, ¿sí? La iglesia. Entonces, nos encontramos en la Edad Media con dos tratamientos para la segunda persona, uno reverencial, vos, y uno familiar, tú. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Si entonces el vos, como pueden ver aquí, tiene un tratamiento reverencial, ¿sí? Que vamos a usar únicamente, o la gente empezaba a usar solamente para los reyes, para los nobles, para la iglesia, hay algo que falta. ¿Cómo nos podemos referir entonces a la segunda persona del plural? ¿Cómo hacemos para referirnos a varias personas? ¿Sí? Es necesario entonces crear un nuevo pronombre, y la gente lo crea. De esta manera surgen nuevos pronombres como el vosotros o el nosotros, que si se fijan no es más que el pronombre vos más otros, ¿sí? Entonces, para la segunda persona del plural surge un nuevo pronombre, ¿sí? Que viene de sumarle a vos, la segunda persona del singular, más otras personas, más otros, y surge el vosotros. Y seguramente eh, por reflejo, surge el nosotros para la primera persona del plural, ¿sí? Esto en la Edad Media. Vamos ahora al siglo, creo yo, más importante, ¿sí? Para para la lengua española, el siglo XVI. Como ustedes saben, a fines del siglo XV, un poquito antes de esto, se termina, digamos, la reconquista en España, ¿sí? Todavía no empezamos a hablar de América, seguimos hablando de España. En España la reconquista, ¿sí? Se produce y se termina, se completa hacia fines del siglo XV, hacia cerca de 1492, el mismo año en que se descubre América. En España ya no eh, no queda posesión árabe. Con lo cual, esta reconquista trae también aparejado unos cambios lingüísticos muy importantes, ¿sí? A lo largo de todo el siglo XVI, desde el fines del siglo XV hasta todo el siglo XVI. Este siglo de muchos cambios lingüísticos, vamos a ver que los hablantes, ¿sí? Modifican la lengua, como siempre pasa. Y el vos, que originalmente entonces se usaba de una manera distinguida, cortés, reverencial, empieza a usarse mucho, empieza a extenderse por toda España, por toda la región de España. Entonces, este uso cada vez más común va desgastando su superficie fónica, ¿sí? Esto ocurre normalmente con lo que más se usa. Como ustedes saben, lo que más se usa, más se modifica normalmente. Y el pronombre tú o el pronombre vos son los que sufren mayores cambios, ¿no? Lo que la gente usa más. Este vos se va desgastando esa superficie fónica por el uso entre iguales. Se empieza a utilizar en oscilación con el tú y empiezan a tener igual uso para la gente común, ya no para reyes o para emperadores o para la nobleza, ¿sí? Entre la gente común se empieza a extender este uso popularizado de vos y de tú. Entonces surgen nuevamente nuevas formas de cortesía ahora, en este siglo XVI. ¿Por qué? Porque también tienen que referirse de alguna manera a un emperador o a un rey, que en este caso había reyes, o de una, digamos, de una casta inferior a una casta superior, a un noble, ¿sí? De un plebeyo, del común del pueblo, digamos, un artesano, un labrador, ¿sí? A un noble. De esta manera surgen varias formas, ¿sí? De hecho, el pueblo mismo, la gente, el hablante, empieza a crear
por ejemplo, vuestra señoría, aquí tienen varias, vuestra paternidad, vuestra reverencia, vuestra merced. ¿Qué ocurre? Normalmente hay muchas creaciones lingüísticas que normalmente caen y algunas, por X motivo, se hacen más fuertes, se hacen más comunes. En este es el caso de vuestra merced o vuestras mercedes, que son dos de los tratamientos formales o formas de cortesía que se inventaron en este siglo XVI y que llegaron a nuestro siglo, llegaron a la actualidad, en el español actual, ¿sí? Obviamente con una serie de cambios fonéticos y morfológicos. De vuestra merced van a ver ahora que, por ejemplo, en el Quijote van a ver que hay una alternancia con vuestra sed y diferentes modificaciones léxicas hasta llegar a la palabra usted. Es decir, vuestra señoría, vuestra paternidad, vuestra reverencia cayeron, y sin embargo vuestra merced logró el estatus de pronombre, ¿sí? Hasta el actual usted. Tenemos aquí una marca de vuestra merced en la actual abreviación. Cuando ustedes abrevian el pronombre usted, van a ver que usan V, o V corta, como decimos aquí, y D, ¿sí? Esta es la marquita que quedó del vuestra merced. Bueno, muy bien, acá tenemos entonces ya en el siglo XVII, ¿sí? Ya queda entonces fijado, y acá tenemos a partir de la escritura digo en español, tenemos fijado el tú, ¿sí? Como pronombre de segunda persona del singular, y el vos ya desgastado, totalmente depreciado por el uso habitual entre iguales, que cae, ¿sí? ¿Qué pasa en América? Porque ahora ya tenemos entonces el español que se diseminó por toda América, ¿sí? Por la América hispanohablante. Obviamente también tiene y sufre esa oscilación de las que le hablaba antes entre el tú y el vos, ¿sí? Dependiendo de la zona. Pero ¿qué va a pasar acá? Bueno, acá tenemos una extensión muy grande de territorio en América. Entonces, claro, tenemos territorios, tenemos lugares, zonas de mucho contacto con la metrópolis, con España, ¿sí? Especialmente los dos virreinatos más grandes. Como saben, Lima, en Perú, y México son los dos virreinatos más grandes y de mayor contacto con España, en donde hay mayor cantidad de viajes, ¿sí? Entonces, tanto en Lima, como en Perú, perdón, Lima, Perú, como en México, como también en las Antillas, los cambios lingüísticos que ocurran en España se transmiten y se trasladan a estos lugares. Sin embargo, en algunos lugares de menor contacto con la metrópolis, ¿sí? Especialmente en el cono sur, como ustedes saben, Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay, con menor contacto con la metrópolis, con España, este vos que cayó en España no cae en estos lugares y se sigue utilizando, ¿sí? Esto también sumado a un proceso que se llama hidalguización. Este proceso es una teoría de algunos lingüistas que hablan de un tratamiento que se hacía aquí en el nuevo continente con la llegada de los conquistadores. Es decir, los adelantados, como se llamaban normalmente, los conquistadores que llegaban a estas tierras, a América, se trataban entre ellos de vos, ¿sí? Y también trataban así a sus súbditos o a los indios, a los criollos. Este proceso es, bueno, se supone que hizo, que hizo que se extendiera este trato entre iguales con este pronombre del vos, ¿sí? Y además de eso, obviamente la lejanía con España, en donde los cambios lingüísticos que ocurrían ahí no ocurrían tan fácilmente y tan rápidamente aquí. Acá tenemos algunos ejemplos, como les decía antes, de esta transición lingüística, ¿no? Que se encuentra ya en el Quijote. La novela, la primera novela en español, ¿sí? De 1605, del siglo XVII, en donde se nota y se ven estas transiciones lingüísticas, no solamente de vocabulario, de léxico, sino también gramaticales. Acá pueden ver el tratamiento, por ejemplo, de vuestras mercedes, pero en otro lugar vuestra merced, y en otro lugar se puede ver vuesa merced. ¿Ven aquí el cambio? Aquí ya empieza a cambiar la forma vuestra merced y está oscilando con vuesa merced, que después a su vez va a cambiar también para llegar a usted. Bueno, hacemos un pequeño repaso entonces en la evolución, lo que dijimos recién. Acá hay un pequeño cuadro donde pueden ver como un pequeño resumen. Yendo desde el siglo I, o bueno, desde el latín, ¿sí? En donde el vos o vos
que tenía ese sonido era para el pronombre de segunda persona del plural, cómo fue avanzando en el tiempo, con esta separación en el siglo IV, ¿sí? Para el uso formal, para emperadores, para nobles, en respuesta al nos que utilizaba el emperador, cómo fue evolucionando en la Edad Media y este trato reverencial se fue extendiendo y oscilando con el vos, perdón, con el tú, para la familiaridad el tú y para el trato reverencial el vos, y aquí surgieron los nuevos pronombres para la plural, para las personas del plural, vosotros y nosotros, y que en el siglo XVI los grandes cambios lingüísticos, ¿no? Este desgaste del vos por el uso entre iguales y estas nuevas formas de tratamiento para la formalidad que dio paso a usted y ustedes, ¿sí? Así que aquí pueden ver desde el siglo XVII en adelante, esto estamos hablando en España todavía, cómo se pierde el vos. Y algo interesante que van a ver es que para la informalidad, para la confianza, ¿sí? Se fija este pronombre tú, para la formalidad se fija este pronombre usted, pero miren qué interesante, tenemos para la segunda del plural también tratamiento de informalidad con el vosotros y la formalidad con el ustedes, ¿sí? Los verbos en estos casos, ahora vamos a hablar de los verbos, usan la tercera persona del plural. Pero aquí pueden ver, nuevamente esa filmina, este detalle de España, cómo en América no ocurre exactamente lo mismo. En la América, como les decía antes, en donde hay mayor contacto con España, ¿sí? Cae el vos, se pierde también como en España, al igual que aquí, entonces queda tú y usted, pero tenemos para la segunda persona del plural la forma ustedes, no la forma vosotros, ¿sí? En América tenemos la segunda persona del plural para la formalidad y para la informalidad, este pronombre ustedes, ¿sí? Mientras que en España se sigue conservando la diferencia entre formalidad e informalidad, en diferentes regiones, ¿no? Tengan en cuenta que esto siempre es dinámico y va cambiando, pero en general existe el vosotros y el ustedes para dar una diferencia entre formalidad e informalidad en España que no pasa en América. Vamos ahora al cuadro de más abajo, es un poco más complejo y ahora sí vamos a referirnos a donde se usa el vos, donde no cayó, que es en América, en las zonas de menor contacto con España, donde decíamos antes que hubo una alternancia en esta forma de tratamiento. Y aquí podemos encontrarnos con zonas en donde tenemos solamente el voceo, ¿sí? Y el ustedeo, obviamente, para el trato más formal, usted, y el trato informal, familiar, vos, y lugares en donde coexisten las formas usted, tú y vos, ¿sí? En muchos de estos lugares. No sé si pueden ver el cuadro de aquí abajo, espero que sí, si quieren modificar el lugar de la cámara para poder ver bien el cuadro de abajo, van a ver acá tipos de voceo. Hay tres formas de combinarlos, ¿sí? Es decir, tenemos un voceo propio, un voceo pronominal y verbal, ¿sí? Que es el que encontramos acá en amarillo, en donde se modifica el pronombre, y no tenemos el pronombre tú, sino el pronombre vos, y también se modifica el verbo, ¿sí? Acá yo puse un ejemplo en donde hay un ejemplo de Argentina, ¿sí? Vos tenés. Ahora vamos a analizar un poquito cómo se produce ese cambio. Pero me interesaba que ustedes pudieran ver que tenemos acá el cambio en el pronombre y en el verbo. Tenemos un voceo impropio, en donde lo único que cambia es el pronombre, pero no cambia la forma verbal del tú, ¿sí? Vos tienes. Y un voceo mixto, o voceo verbal, en donde el pronombre se mantiene, el pronombre de tú, y sin embargo cambia la forma verbal, la flexión del verbo, ¿sí? Yo puse acá dos ejemplos para que vean que la modificación en los verbos no es siempre igual. En algunos lugares, por ejemplo en Uruguay o en Argentina, tenés. En Chile, por ejemplo, se usa tenís, ¿sí? Ahora vamos a entrar en cómo se hicieron estos cambios, ¿sí? A partir de la segunda persona del plural. Bueno, vamos a hablar un poquito de Argentina. Conocen seguramente a este personaje, ¿sí? Mafalda, un personaje de Quino, muy popular, muy extendido por el mundo. En Argentina somos más de 45 millones de hablantes, ¿sí? Hay 23 provincias y un distrito federal, y más de 3 millones de kilómetros cuadrados, ¿sí? Como les dije antes, en Argentina fue el primer país que reconoció el uso legítimo del voceo, y el voceo que se utiliza en Argentina
como les dije antes, es pronominal y verbal, ¿sí? Es el voceo propio. Vamos a ver un poquito de dónde surge, cuáles son los cambios que se hacen. Ahora sí entramos en el voceo de Argentina, ¿ok? El cambio que ocurre en los verbos se produce solamente en el modo indicativo en el presente y en el imperativo. Solamente. Esto no ocurre, no hay ningún cambio en la flexión verbal de los pasados, ni del futuro, ni del subjuntivo. Entonces, vamos a analizar un poquito el presente, de modo indicativo. Como ven acá son formas contractas. ¿Qué significa? Formas contraídas, formas que, si bien salen de la segunda persona del plural, ¿sí? de la forma de vosotros, que ustedes conocen, en donde había un diptongo, pueden ver aquí en el cuadrito, que yo tengo, por ejemplo, en verbos regulares. ¿Sí? Vamos a trabajar verbos regulares, que son los más simples, el verbo trabajar. Ustedes saben que la conjugación del verbo trabajar para vosotros es trabajáis. Lo que ocurre es que cae este diptongo, ¿sí? Se pierde el diptongo, cae la i y entonces queda la vocal abierta. Vos trabajás. Miren lo que ocurre con comer. Vosotros coméis, es normalmente, ¿verdad? Bueno, de esta segunda persona del plural, cayendo el diptongo, queda la vocal abierta, la e. Vos comés. Y en la tercera conjugación no hay cambio, porque vivir en vosotros es vosotros vivís, y aquí no tenemos ningún cambio, no hay diptongo, no cae ningún diptongo, no cae ninguna vocal, queda vos vivís. ¿Sí? Acá podemos, yo no lo agregué, pero pueden pensar en el vos sos, que mucha gente dice, ¿qué es eso? Tú eres, vos sos. Es muy diferente. Si piensan cómo es la forma de vosotros, vosotros sois. Entonces, no es más que sacar la i y de ahí viene el vos sos. ¿Sí? Entonces, lo que era irregular para el tú se hace regular para el vos. Vamos a los irregulares, y acá van a ver lo que les digo de que caen las irregularidades. Parece más difícil, pero no, es más fácil. Vamos a ver, por ejemplo, el verbo despertar. Vosotros despertáis. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar el diptongo. Cae la i, ¿verdad? Entonces vos despertás. ¿Qué ocurre con tener? ¿Sí? Vosotros tenéis. Hacemos lo mismo, cae la i. Entonces queda vos tenés. Y en preferir, por ejemplo, vosotros preferís. No cae nada, queda exactamente igual, vos preferís. Como ven, la forma, la morfología del verbo voceante viene de la segunda persona del plural. ¿Sí? Y algo importante, o algo para tener en cuenta entonces, en estos verbos que eran irregulares, para la forma tú despiertas, tú tienes, tú prefieres, en el voceo vemos que caen esas irregularidades. Como pueden ver, quedan vos despertás, vos tenés, vos preferís. ¿Sí? Es más simple en realidad. Fíjense esta irregularidad, la de o a ue, almorzar. Tú almuerzas, ocurre lo mismo. Vos almorzás. ¿Qué está ocurriendo? Lo mismo. En la segunda persona del plural, almorzáis, cae el diptongo y queda la vocal abierta, ¿sí? La A. En el caso de poder, lo mismo, cae el diptongo, queda la vocal abierta, la E, podés. Y en este no cambia nada, en pedir. Como pueden ver, las irregularidades que tan difícil a veces es para estudiar, especialmente para un extranjero, ¿sí? Tiene la segunda persona del tú despiertas, tú tienes, tú prefieres, tú almuerzas, tú puedes, tú pides, caen, no tienen sentido, ¿sí? En el voceo verbal. Vamos ahora al imperativo. Como les conté, en el presente van a encontrar cambios y en el imperativo. También son formas contractas, también salen de la segunda persona del plural y es muy simple en este caso. También caen las irregularidades y lo que cae o lo que se pierde es la D final. Como ustedes saben, el vosotros tiene la forma terminada en D. Vosotros despertad, volved, servid. Lo que ocurre es que cae esta D final y se convierten en vos despertá, volvé, serví. ¿Sí? Siempre estamos hablando del español de Argentina, ¿sí? El voceo verbal de Argentina, de Uruguay, de Paraguay. ¿Sí? Como vimos antes, tengan en cuenta que estos cambios se producen de diferente manera en algunos otros lugares. ¿Sí? Yo estoy concentrándome en los cambios que ocurrieron en la flexión verbal del voceo de esta zona, ¿sí? De estas regiones. Miren qué interesante en este cuadro, verbos que son muy irregulares,
en el español en la forma tú. Son verbos que son muy pequeñitos, ¿no? En el imperativo. Tú, di, sal, ten, haz, pon, ven, ¿verdad? En el vos, en el voceo verbal, si seguimos la misma regla que estábamos diciendo antes, como ven, salimos de vos, quedan entonces estos verbos: decí, salí, tené, hacé, poné y vení. ¿Verdad? Solamente tienen que tener en cuenta que, siguiendo las reglas ortográficas, tenemos que agregar una tilde, ¿sí? Un acento ortográfico, ¿ok? Que en este caso, con la D no teníamos. En este caso, ahora hay que agregarle la tilde. Bueno, muy bien. Vamos ahora a una parte más sintáctica, en el uso del voceo en la oración. Como pueden ver, el voceo no es total. ¿A qué me refiero con que no es total? Este cambio que se produce, o de pronombre o de verbo, ¿sí? No es total en cuanto a que no siempre en en todo el uso sintáctico en las oraciones del voceo se produce. ¿A qué quiero llegar con esto? Fíjense en la situación, en la posición sujeto. Yo acá hice un cuadro para que puedan ver cómo cambiaría, ¿no? En una situación tuteante, decimos tú eres profesor, y acá decimos vos sos profesor. ¿Sí? Cambió el pronombre, cambió el verbo, y no usamos tú. Pero, por ejemplo, en complemento término de preposición, ¿sí? Ocurre lo mismo. Este regalo es para ti, entonces cambiamos ti por vos. No decimos ti, usamos vos. Este regalo es para vos, o esto lo hizo por ti, lo hizo por vos, ¿sí? A ti te gusta, a vos te gusta, o pienso todo el día en ti, en vos. Iré contigo, iré con vos. Es decir, el tú como pronombre cambia por vos, ¿sí? Normalmente en posición de sujeto. Pero también cuando es término de preposición, normalmente en el tuteo usaríamos ti, o usaríamos contigo, ¿sí? Con esta preposición, con, que es contigo todo junto. Sin embargo, en el voceo, estas formas cambian, ¿sí? Ahora bien, no cambian en todas las posiciones sintácticas de la oración, porque, por ejemplo, en el objeto directo, que decimos te llamé ayer, no decimos os llamé ayer. Si nosotros siguiéramos la lógica que estábamos hablando antes, tendríamos que usar os, ¿sí? Que sería lo que usaría el vosotros. Sin embargo, el voceo continúa con la forma del tuteo. Es decir, para pronombre de objeto directo utiliza la forma del tuteo, te. En objeto indirecto también, en posición de objeto indirecto. ¿Quién te lo regaló? Este te es un objeto indirecto, este pronombre tú se transforma en te, y ocurre lo mismo aunque estemos voceando, ¿sí? A vos, yo podría decir a vos, ¿quién te lo regaló? Aquí diríamos a ti, ¿quién te lo regaló? ¿Está bien? Y por último, los adjetivos posesivos también utilizan los adjetivos posesivos del tuteo. Es decir, tuyo, ¿sí? No decimos vuestro, ¿sí? Es tu elección, esto es tuyo. No importa si estoy tuteando o estoy voceando, el adjetivo posesivo se mantiene igual. Bueno, acá puse algunos ejemplos solamente para ilustrar un poquito lo que decíamos al principio cuando hablé de que en Argentina, por ejemplo, pertenece a la norma culta el voceo y también a la norma oral o escrita. Es decir, no hay diferenciación como sí lo hay en algunos países, por ejemplo Honduras o Costa Rica, en donde hay diferencias, y en Nicaragua también, en donde hay diferencia entre el registro oral y el registro escrito. En Argentina, como pueden ver, acá yo hice dos citas, no sé si conocen a Jorge Luis Borges y a Julio Cortázar, son dos de los escritores quizás más nombrados o más renombrados, más importantes, más internacionales, podríamos decir, argentinos, eh, en donde cité, por ejemplo, en el Indigno, en el informe de Brody, vos venís con esta denuncia porque te crees un buen ciudadano, ¿sí? Como vocea, ¿no? Tanto el voceo pronominal como el voceo verbal, ¿sí? Aquí y aquí. Y en Cortázar
Ah, a vos tampoco te gusta, dijo Oliveira. Me alegro porque no la puedo tragar. ¿Y vos, Talita? Esto también, aquí tenemos la forma del voceo pronominal, ¿sí? No tenemos voceo verbal, pero se puede ver, digamos, en estos dos autores. Bueno, y acá entramos ya un poco más a lo coloquial, ¿sí? Acá les puse algo más actual. Quería mostrarles un poquito cómo se refieren, cómo nos referimos, cómo normalmente utilizamos en las redes sociales, en el tratamiento coloquial, familiar, entre amigos, ¿sí? En un WhatsApp, por ejemplo, en mensajes de WhatsApp, y cómo hay una oscilación en algunos casos, como en la primera imagen, ¿no? En el saludo de las dos mujeres. Hola, ¿vos vas a la fiesta de Patricia? Pregunta con vos, y alguien responde aquí, solo si tú vas. ¿Ven? Aquí esa oscilación. ¿Sí? O vos, ¿qué tal? Aquí también, para vos. ¿Sí? Estos son muestras de ejemplos, ¿sí? Muy actuales, ejemplos muy actuales de mensajes de WhatsApp que se utiliza actualmente. Quería mostrar también en las historietas, como pueden ver, esta es una de las más famosas, Mafalda, con sus amigos, Mafalda y Manolito, hablando. Aquí pueden ver, ¿vos creés que que el dinero es todo en esta vida, Manolito? ¿Vos creés? Aquí tenemos, igual que acá con el padre, ¿vos lo viste? Hablando del año que viene. Acá estamos hablando de el vos pronominal, ¿sí? Y en algún caso van a ver, como en este caso, ¿qué planes tenés para esta semana, para esta primavera, Miguelito? Aquí tenemos algo interesante. Pueden ver el verbo tener, ¿sí? Que está voceado, es el voceo verbal, tenés, y no usamos el pronombre. Esto es una característica que no tiene que ver con el voceo, tiene que ver con el español. Como saben, el español es una lengua en donde en el verbo, ¿sí? Tenemos la desinencia que marca la persona. Es decir, no necesitamos decir, ¿qué planes vos tenés para esta primavera, Miguelito? ¿Sí? O ¿qué planes tú tienes? No necesitamos el tú o el vos, sino que directamente en el verbo, por la desinencia, no damos cuenta de la persona. Entonces acá directamente con tener, el verbo tener, ¿qué planes tenés? Ya nos referimos a la segunda persona, ¿no? Y en este caso, en esta historieta, que también muestra a Quino, es una historieta que se realizó por una artista chilena cuando falleció, cuando murió el autor de Mafalda, que es Quino, que le dice, yo ya me voy, ¿vos te quedás? Sí, yo me quedo acá. Lo repito, lo digo con mi variedad dialectal para que ustedes puedan escuchar el sonido, ¿sí? Si bien ahora vamos a escuchar algunos audios. Aquí también tenemos otro caso en donde podemos ver, mi psicoanalista dice que busco en vos a mi madre. ¿Sí? Acá tenemos vos después de la preposición, ¿no? Como veíamos antes. Nada que ver, dale, ordená el cuarto y cambiate que salimos. Aquí tenemos el ejemplo del imperativo, ordená. ¿Recuerdan que les dije? Ordenad, ¿sí? Cae la D final y tenemos ordená, con la tilde final, ¿verdad? En este caso, cambiate no necesita la tilde final, porque obviamente se le agrega una sílaba más, que es el pronombre, cambiate. ¿Sí? Bien, vamos a pasar ahora a algunos audios, así no hablo tanto yo. ¿Sí? Estos audios que les preparé son audios reales, son audios de WhatsApp de personas conocidas de estos lugares, de Paraguay, de Chile y de Uruguay. ¿Sí? Quiero que escuchen bien y que presten atención al audio en los minutos, en los segundos que yo menciono aquí, a ver si pueden reconocerlo. No intenten reconocer o entender todo el audio porque es bastante complejo, son variedades dialectales diferentes y es muy difícil a veces entenderles. Pero lo que me interesa, básicamente, es que puedan reconocer estas expresiones, como andás, avísame, ¿sí? En el segundo, esto apenas empieza, y aquí en el segundo 17. A ver si lo pueden reconocer. Vamos. A ver, ¿cómo andas? Tanto tiempo. Te quería hacer una consultita. A nivel de alta disponibilidad, ¿cómo trabaja el ForcePoint con el tema del DLP? ¿Cómo se puede lograr eso? ¿Cómo se logra?
es una licencia. ¿Cómo ya hicieron eso? Avísame, pues así me hace una consulta a Banco Familiar. ¿Pudieron escuchar el audio? ¿Se escucha el audio bien? Ok, perfecto, Sí, perfecto. sí, todo Ok, se escucha muy bien. perfecto, perfecto, gracias. Entonces, lo voy a pasar nuevamente. Cuando empieza el audio, van a reconocer el cómo andás, ¿sí? O sea, tenemos acá voceo. Y en el segundo 17, a ver si pueden reconocer el avísame, ¿sí? Solamente eso, no todo el mensaje porque es muy específico también de lo que están hablando. Son profesionales, profesionales de Paraguay hablando sobre tecnología. Es un tema bastante difícil, pero me interesa que puedan captar el cómo andás, avísame. A ver, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Te quería hacer una consultita. A nivel de alta disponibilidad, ¿cómo trabaja el ForcePoint con el tema del DLP? ¿Cómo se puede lograr eso? ¿Cómo se logra? ¿Es una licencia? ¿Cómo ya hicieron eso? Avísame, pues así me hace una consulta a Banco Familiar. ¿Ok? Bueno, vamos a escuchar otros más. Piensen que en este está te acordás, tenés, en el segundo ejemplo. Vamos a escuchar también voceo de Paraguay. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andamos? Voy a no saber más nada de Pareza. ¿Te acuerdas? Te había comentado ese tema de que iban a dejar de usar ForcePoint y iban a usar Fortinet para el tema de filtrado web. Según ellos que sigue siendo así, o por lo menos mi contacto técnico ahí dice que va a ser eso así. No sé si sigue confundido o algo por el estilo, o tiene alguna novedad nueva. Te he pasado un texto, pero no le vayas a... Bueno, ahí pasó en el 23, ¿no? Tenés. Es mucho más rápido, ¿sí? Para reconocer, pero bueno, sigue siendo voceo. Ahora vamos a escuchar en este tercer caso a una mujer hablando, en donde también se escucha el voceo, pero hay una oscilación, porque pueden reconocer acá seguramente cómo estás, y después dice iba a hablar contigo, no dice iba a hablar con vos, ¿sí? Y más adelante vos le podías dar más detalle. Vamos a ver si pueden reconocerlo, ¿sí? Hola Javier, ¿cómo estás? Disculpame, estaba en una llamada recién, no te podía atender. Sí, me fue súper bien, la verdad. Yo lo escalé a Gilbert y lo que le había sugerido y solicitado es que esos dos negocios que estamos próximos a cerrar, de Cooperativa Universitaria y Visión Banco, bueno, que uno se va a cerrar en septiembre y el otro en noviembre, podamos hacerlo vía FOB Miami, ¿verdad? Él me dijo que no tenía problema, que iba a ver contigo, me preguntó si habían otros mayoristas en Paraguay. Y ahí le comenté un poco la historia con LOL, que vos le podías dar más detalles incluso, ¿verdad? Pero bueno, no fue súper bien, yo ya... Ok, ¿sí? Ahí pueden ver o pueden escuchar no solamente el cómo estás, ¿sí? O vos le podías dar más detalles, sino que cuando dice iba a hablar contigo, no iba a hablar con vos, ¿sí? Así que ahí vemos una oscilación. Vamos al caso de Chile, y esto es un poco más complejo, creo yo, para escuchar, pero es muy interesante porque van a escuchar una forma de voceo verbal que no es la que yo expliqué. Es decir, van a escuchar la de Chile. Yo me refería recién, cuando hicimos el análisis verbal, a la de Argentina, la de Uruguay o la de Paraguay, ¿sí? Con la forma de la E, o sea, de la vocal abierta. Acá van a escucharlo que vocea con la vocal cerrada, ¿sí? Es tis. Sin embargo, cuando dice al principio el audio mira, se refiere al tú. Es decir, tutea al principio y vocea al final. A ver si lo pueden reconocer. Hola Javi, mira, te quería hacer una consulta si el DLP Suite traía el DLP Network. ¿Escucharon el mira al principio? Mira Javi, ¿sí? Javier se llama el chico. Entonces, mira Javi, mira tú, no dicen mira. Sin embargo, más adelante, cuando lleguen al segundo 25, escuchen bien el que estés. Hola Javi, mira, te quería hacer una consulta si el DLP Suite traía el DLP Network, pero te llamaba para no buscarlo y que me lo dijera ahí al tiro, ¿se entiende? Pero lo busqué en la página de ForcePoint y sí, lo trae, entonces lo averigüé. Así que muchas gracias, compadre, por preocuparte. Espero que estés bien, tú y tu familia.
y yo aquí tratando de tomarme unas vacaciones. No sé si lo pudieron percibir, si lo pudieron escuchar. Lo pongo de nuevo un cachitito. Creo que hasta así se corrige. Espero que estés bien. Espero que estés bien, tú y tu familia, y yo aquí. ¿Ok? Bien, vamos al de Uruguay. Uruguay, como vieron antes, como dijimos antes, acá estamos hablando de voceo, así que es bastante similar a mi forma, a mi variedad dialectal. ¿Qué dice Javier? Che, mañana en algún momento del día ustedes pueden, porque yo estoy medio urgido y preocupado, sobre todo porque claro, cada vez son más los usuarios que se conectan y están conectándose hoy medio sin seguridad ahí, entonces quieren salir medio rápido de esto. Contame si ustedes mañana en algún día, en algún momento del día pueden, en algún horario, yo lo hablo con Osvaldo y avanzamos. O si no, bueno, el viernes. Tirame ahí vos algunas opciones y Osvaldo es medio que se adapta, yo te digo porque está medio desesperado por esto. Dale, gracias. ¿Sí? Yo les hice acá, les hice un gesto para que tuvieran en cuenta ahí en el segundo 15 y en el segundo 25. Contame, tírame. Incluso pueden reconocer un che, ¿sí? No es el tema de la charla de hoy, pero es una forma de tratamiento que tenemos para la segunda persona del singular, ¿sí? En confianza, que también se usa en Uruguay. Así que ahí lo pueden reconocer. Che, contame. ¿Qué dice Javier? Che, mañana en algún momento del día ustedes pueden, porque yo estoy medio urgido y preocupado, sobre todo porque claro, cada vez son más los usuarios que se conectan y están conectándose hoy medio sin seguridad ahí, entonces quieren salir medio rápido de esto. Contame si ustedes mañana en algún día, en algún momento del día pueden, en algún horario, yo lo hablo con Osvaldo y avanzamos. O si no, bueno, el viernes. Ahora. Tirame ahí vos algunas opciones y Osvaldo es medio que se adapta, yo te digo porque está medio desesperado por esto. Dale, gracias. Bien, y vamos al último, también de Chile, que también me interesa otra cosa como la que dijimos acá, en donde hay una oscilación entre el tú, mira, y el vos estís, y es avísame cuando salís. Fíjense que en la misma oración, esta persona, apenas empieza el audio, usa avísame, ¿sí? Avísame tú, cuando salís vos. Y en el segundo 08 van a escuchar, a ver si escucháis el auto. Es decir, una forma de voceo diferente de la que estuvimos tratando antes para el caso de Argentina, Uruguay o Paraguay. Esta es una típica forma de voceo de Chile, ¿sí? No la vamos a analizar ahora, pero son cambios lingüísticos diferentes que tuvo el voceo en Chile, que por otra parte no es generalizado, ¿no? No se vocea, todas las clases sociales no vocean, como vimos en el primer mapa. A ver si lo pueden reconocer, ¿eh? Ya, avísame cuando salgáis de tu casa porque yo estoy por la calle de arriba. La que está en paralela a tu calle recta, estoy en la de arriba. A ver si escucháis el auto XD. A ver, no intenten entender todo el audio porque quizás va a ser bastante difícil. Tengan en cuenta también el sociolecto, el idiolecto, las edades de las personas que hablan, como en todas las lenguas. Un registro informal, ¿sí? En un audio de un amigo a otro, por ejemplo, jóvenes, adolescentes, van a hablar seguramente de una manera más relajada, de una manera en donde la pronunciación no es la mejor, porque no están intentando que la otra persona lo entienda, ¿sí? Solamente se manejan entre ellos y se entienden bien. Sin embargo, se puede llegar a, lo voy a pasar de nuevo este audio, a reconocer el avísame cuando salís, ¿sí? Y al final dice a ver si escucháis el auto, no dice a ver si escuchás el auto. Ya, avísame cuando salgáis de tu casa porque yo estoy por la calle de arriba. La que está en paralela a tu calle recta, estoy en la de arriba. A ver si escucháis el auto XD. Bueno, ok, acá tuvieron algunos ejemplos que me interesaba mostrarles para que no fuera solamente hablar yo y que pudieran escucharlo, ¿no? Con voces originales. Bueno, acá quería mostrarles también en el uso común, en el habla común, en el habla coloquial del español de Buenos Aires o de Argentina o de Uruguay, una pequeña parte de un capítulo de Muñeca Brava, que es una novela que seguramente es muy conocida en Rusia y por eso me atreví a ponerla, porque sé que ustedes la conocen, a Natalia Oreiro, uruguaya, y esta novela la popularizó allá en Rusia, así que me interesaba mostrarles un poquito
una parte en donde ella vocea. Acá creo que tengo que hacer algo diferente. Un segundito. A ver. Compartir. A ver, un segundo, ¿eh? Acá está. A ver si se escucha bien. Bueno, les quería mostrar un poquito eso porque, a ver cómo volvemos a la presentación. Ahí está. Ya volvemos a la presentación, perdón. Ahí está. Pudieron escuchar seguramente es lo que vos pensás, ¿sí? Pero no solamente eso, también está el mirá, ¿sí? Aparece un mirá. Bueno, eso se ve en toda la novela, seguramente por lo que sé, en Rusia es muy común, fue muy común. Y mucha gente, por lo menos en la escuela, me acuerdo de estudiantes que habían empezado a estudiar español a partir de la novela, o sea, escuchando la novela Muñeca Brava, escuchando el voceo. Entonces se hizo como muy, muy común, muy popular. Bueno, acá se está terminando la charla. No sé si tendrán preguntas y demás. Yo lo que quería acá en esta filmina era mostrarles algunas palabras que son del lunfardo, ¿sí? Para terminar, porque quería terminar con una canción. Y para terminar con esta canción, no sé si acá están, un segundito porque creo que están hablando, a ver. Por ahí cantaba Gardel, sí, alguien puso, por ahí cantaba Gardel, es un dicho. No, el dicho es, por ahí cantaba Garay, y él la corrige a ella y le dice, Garay. Y ella dice, bueno, Garay, Gardel, es lo mismo, ¿sí? Gardel es un cantante de tango, claro, muy famoso, también del Río de la Plata. Bueno, lo que les quiero mostrar ahora, entonces, para terminar, a ver si podemos hacerlo. Es terminar con una canción de Buenos Aires. Me interesaba, elegí esta canción porque en realidad es un autor de tangos. Y como saben, yo soy de Buenos Aires y la música más popular o la más representativa en realidad del español, digamos, de Buenos Aires y de Uruguay, es el tango. Esta canción en particular que estoy poniendo acá no es un tango, pero es música ciudadana, como se llama normalmente, música de la ciudad de Buenos Aires. Y en su letra van a poder escuchar mucho voceo, ¿sí? Acá van a poder no solamente escuchar, sino leer, porque tienen la letra. Me gustaría que ustedes pudieran seguir la letra, ¿sí? Leyendo mientras escuchan, porque van a ver muchas formas de las que estuvimos trabajando, el voceo pronominal y el voceo verbal, ¿sí? Es muy interesante porque también muestra un poquito Buenos Aires. Para eso, y antes de escucharla, por eso esta introducción, quería mostrarles estas palabras que seguramente no entiendan, como linchera, ¿sí? Que es una persona vagabunda, polizón, pero especialmente piantao, porque la menciona muchas veces. Piantao viene del adjetivo piantado, que sería loco, ¿sí? Esto es en lunfardo, que es una forma de hablar, ¿sí? Un léxico diferente que tiene la gente de Buenos Aires, bueno, del Río de la Plata. Eso quedará para otra charla, quizás, el tema del lunfardo, pero bueno, me interesaba básicamente que escuchen esta canción, espero que les guste, y que puedan reconocer las formas del voceo, tanto pronominal como verbal, mientras leen la canción. A ver si se escucha bien. ¿Me dicen así? Si está ok.
Bueno, no sé si les gustó, no sé si tienen comentarios, espero que sí. Aquí termina la presentación. Les quiero dar las gracias, especialmente a Julia, o a Julia, a Bárbara, y bueno, a todos ustedes por estar, por haber estado esta hora aquí. Espero que no haya sido aburrido, espero que lo hayan disfrutado, que se haya entendido y que les haya gustado esta última canción, hayan podido seguir la letra, en donde pueden ver, donde pudieron seguramente escuchar y ver muchas de estas formas del voceo de las que les estuve hablando, ¿no? El cantante es un cantante argentino, fue un cantante argentino, ya falleció. El autor de la letra también, perdón, es uruguayo. Y el autor de la música es Astor Piazzolla, que sí era argentino, fue argentino también, y es muy conocido en el exterior como les decía antes, por los tangos que hizo, ¿no? Por la parte musical. Así que bueno, acá termina, digamos, mi presentación. No sé si alguien tiene dudas, tiene preguntas, puede activar la cámara, puede activar el sonido, no tengo problemas. Gracias, Ekaterina, veo ahí. Bueno, me alegro que haya sido interesante la charla. Si quieren encender las cámaras o los micrófonos, no es un problema, ¿eh? Bueno, Julia, no sé si tienen dudas, preguntas. Bueno, yo solo estoy mirando si tenemos algunas preguntas o dudas en Facebook y por si acaso quiero recordar que es posible escribir los comentarios en Facebook bajo nuestra transmisión y los leemos también. Así que si tenéis algunas preguntas, bienvenidos. Perfecto. Yo les dejo, mientras tanto, si quieren ir preguntando, puede ser por chat, si tienen dudas, o directamente me pueden preguntar, no hay problemas. Les dejo, mientras tanto, en este agradecimiento, mi contacto, ¿sí? Mi nombre es Gabriel Aragona, mi mail es gabriel@expanish.com, y también tienen ahí el link de la escuela, Expanish, que como les dije, estamos en Buenos Aires, en Madrid y en Barcelona. Además de estas 3 sedes de la escuela, actualmente nosotros estamos dando clases en forma virtual por Zoom, así que bueno, los esperamos, ojalá quieran sumarse, no solamente por las clases de español que damos, sino que también tenemos este tipo de charlas dadas por profesores, por mí y otros profesores, y club de conversación que hacemos todas las semanas para la práctica, ¿no?, del español para todos nuestros estudiantes. Muchísimas gracias a ti, Gabriel, pero bueno, amigos, yo he podido perder vuestras preguntas en ese chat, por eso, por favor, si alguna pregunta se ha quedado sin respuesta, es escribirla otra vez, ¿vale? Gabriel, aquí preguntan sobre... ya me he perdido. Sobre si tiene la escuela Spanish páginas en Facebook o Sí. Instagram. Sí, ahí estaba viendo. Sí, obviamente sí. Yo después voy a pasarte, Julia, todo. Creo que Bárbara tiene también toda esta información más comercial para que lo compartan con ustedes. Yo les envié solamente mi email y la página, el link de Spanish. Porque bueno, yo soy profe y soy el director académico, o sea, estoy más encargado de la parte de clases, de los diferentes temas y la coordinación de las clases. La parte más comercial la pueden hablar con Julia y Bárbara seguramente le va a pasar la información. Pero sí, estamos en Instagram, Facebook, estamos en las redes sociales, sí. Sí. Bueno, entonces muchísimas gracias a todo el mundo, muchísimas gracias a ti por esta charla tan interesante y muchísimas gracias a todos los que han escuchado hoy. Bueno, y Bueno, hasta pronto. gracias. Hasta pronto, gracias a vos, gracias a todos ustedes, a todos los que están conectados. Algunos están preguntándome, bueno, dice sobre símbolos argentinos o
o otras charlas. Sí, seguramente sí, después vamos a hablarlo con Julia, pero la idea es que Xpanish pueda tener este espacio para difundir no solamente alguna característica del español del Río de la Plata o del español americano, sino también algo que tenga que ver con la cultura, ¿no? Así que les agradezco a ustedes y bueno, hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Chau, chau.